que hay una frase que estaba viendo de las últimas horas, que me parece que es un interesante resumen de lo que plantea el Frente Progresista, pero sobre todo su figura. Su figura, digamos, que ha tenido un crecimiento notable, ha sido elogiado por todo el arco político. Esto es más allá de lo electoral. Ha sido elogiado como ministro de la Producción porque ha sido una de las personas que se destacó dentro del gabinete de Lifchit. Pero la última frase que leí, que me parece un interesante análisis, mientras algunos recorren tribunales, nosotros por el Frente Progresista, inauguramos hospitales. A ver, desarrolle un poco más ese. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es la génesis de ese análisis? Quiere decir que con la corrupción no hay posibilidad de negociar nada. Que eso significa, por un lado, tener una decisión política clara, terminante, frente de rechazo, frente a lo que es la corrupción. Y que la corrupción no tiene ideología, es corrupción. Entonces ver la foto por estos días, estas semanas, de muchos funcionarios del exgobierno nacional y también funcionarios del gobierno actual que recorren los tribunales del país y en comparación ver al gobierno de Santa Fe y a nuestro espacio político, que puede tener muchas virtudes y defectos, como cualquier proceso histórico, pero que no tiene una sola causa de corrupción, que estamos ejecutando 20.000 millones de pesos en obra pública, que estamos inaugurando, como lo vamos a hacer el próximo sábado 30 de septiembre, tal vez uno de los hospitales públicos para asegurar salud pública de calidad más importantes de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Venado Tuerto. Significa eso, un gobierno y un espacio político que puede mostrar un valor que hoy en la Argentina se necesita y no está, que es el compromiso con la ética pública, que es el compromiso con la transparencia. No robamos, nosotros no robamos. Entonces, este valor que muy pocos pueden mostrar en la Argentina, lo podemos mostrar aquí. Después podemos discutir si la política tal cual, aquella es mejor que aquí, que la seguridad, que esto. Podemos discutir todo, pero acá tenemos un compromiso ineludible, digamos, innegociable con la honestidad. Y a mí me pasa un tema con la corrupción, además, que es el siguiente. Los que creemos que la política es para servir y no servirse. Yo vengo de una matriz que me regaló mi mamá en la vida, que es una fuerte formación social cristiana. Lo que creemos que la política es un instrumento de la caridad de la más bella, que es un acto de servicio por excelencia, o como me dijo el Pepe Mujica, persona que también vos conocés. La política es pasión, no es un acto de profesión. Representar una parte del pueblo es algo maravilloso. Los que entendemos la política así, los que hemos defendido a las generaciones que se jugaron con su vida, poniendo el cuerpo por la democracia y la política, no podemos titubear o dudar frente a y no condenar a la corrupción. Tenemos que ser implacables con eso, porque defendemos lo que defendemos. Es más, voy un poquito más a fondo. Yo creo que la derecha, como pensamiento económico, social, siempre está en la cornisa de la corrupción, por lo que representan. Con incompatibilidad de intereses económicos corporativos, por la historia de la Argentina. La historia corta de la Argentina, sobre todo quizás arraigado, digamos, en la década menemista, ¿no? Correcto. Donde aparecen un montón de agentes naturales de esos negocios propicios. Entonces, la derecha, conservadores, derecha, liberales, neoliberales, lo que sean, están siempre en la cornisa de la corrupción. Ahora, lo que pasa es que cuando el que se postula desde el progresismo, desde la centroizquierda, desde el estado de bienestar, desde un montón de doctrinas inclusive que ha tenido el progresismo históricamente,
también entra con los bolsos de López, por ejemplo. Eso es lo que ha hecho ruido. Bueno, claro. Yo creo que hubo un antes y un después de los bolsos de López. Entonces, el progresismo, el estado de bienestar, la democracia social, lo nacional, lo que vos me digas, el desarrollo nacional, todos los que venimos desde una visión diferente a esa derecha, si hay algo que tenemos que condenar, si hay algo que tenemos que ser coherentes, si hay algo con que no tenemos que negociar es con la corrupción. Lo lamento, el núcleo duro del kirchnerismo tiene serios problemas, tuvo serios problemas en términos de corrupción. A ver esa frase. El núcleo duro del kirchnerismo. ¿Por qué digo núcleo duro? Porque yo no puedo incluir aquí a muchos militantes, juveniles sobre todo, que siguen creyendo en algunos ideales que son importantes, muy importantes. Pero el núcleo duro tuvo un serio problema con la corrupción. Y es más, creo que hasta pudo, como vos decís, terminar ensuciando mucho más las banderas, no de la derecha, las banderas de las causas sociales justas. Entonces, desde ahí tenemos que tener una clara diferenciación, tenemos que entender que si hay algo donde nosotros, el progresismo, el estado de bienestar, yo me defino como un demócrata social, si hay algo de los que nosotros no podemos permitirnos nunca, jamás, desde la matriz política que estamos pensando, son los hechos de corrupción. Y siento un gran orgullo que el gobierno de Santa Fe, el Frente Progresista, represente eso hoy para la Argentina y para la provincia de Santa Fe. Pero a partir de esto, podemos tener muchos errores, pero ahora, no eso. El otro día, cuando empezó Cristina en esta segunda ola de entrevistas, ya abriendo un poco más allá de donde se sentía cómoda, cuando hizo la entrevista con Novarecio habló de dos conceptos. Uno, el de Frente Amplio. Tenemos que pensar en un Frente Amplio. ¿Con quién sería ese Frente Amplio? Pues usted lo conoce muy bien, cómo es la conformación del Frente Amplio uruguayo por su amistad con Pepe Mujica. Ahora, ¿cómo se puede conformar un Frente Amplio en Argentina? Y teniendo en cuenta que uno de los que lo proponen son los que terminaron de gobernar hace 48 horas. Todavía diría un amigo, el muerto está caliente todavía, está tibio. Sí, claramente. Nosotros tenemos que construir una nueva mayoría alternativa a la grieta. Ahora, en la grieta está también el núcleo duro del kirchnerismo. En la grieta de la construcción de un país centralista. Ese núcleo duro que tiene por lo menos grandes sospechas de corrupción. Exactamente. Entonces ellos no pueden salir a convocar y pretender ser alternativa, porque ya no lo van a hacer. Y además son funcionales, desde esa convocatoria, a lo otro que cuestionamos que al proyecto de la derecha de este país que representa Cambiemos. Gobierno insensible, gobierno de los poderosos, de los privilegios. A ellos les conviene que el núcleo duro, el kirchnerismo, salga a hacer esta convocatoria, porque ya todos sabemos que no la pueden hacer. Porque Macri, o sea, su visión es que Macri la fomenta a Cristina. Y Cristina Macri. Y que la nueva mayoría al estilo uruguayo que tenemos que construir en la Argentina, cueste lo que cueste, lleve los años que lleve, es lo que estamos construyendo en Santa Fe. Con todos los hombres de buena voluntad, de la democracia progresista, del radicalismo, del socialismo, de los socialcristianos, las organizaciones sociales, productivas, laborales, del peronismo, del justicialismo. Pero mire cómo empecé, hombre de buena voluntad. Bueno, pero a ver, yo y eso recuerdo tiene que una ser de la las alternativa a la grieta, porque la grieta en la Argentina representa dos cosas. La grieta, para mí, es un aguantadero de personas sospechadas de corrupción y representa los peores intereses del poder. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? La grieta es un aguantadero de corrupción. La grieta es un aguantadero por lo menos de sospechosos de corrupción. O sea, les conviene tener uno y otro, qué sé yo. A ver, pongo un ejemplo. Lo planteo como ambas los patas. Los funcionarios sospechados del gobierno de Macri les conviene tener los bolsos de López en contra, enfrente. Correcto. Y digamos, y ellos convocando a ser alternativa, lo que terminan siendo funcionales. No pueden serlo más. Por eso hay que construir algo alternativo a la grieta. Ahora, ¿no le parece que hace 20 años atrás había un intendente de la ciudad de Santa Fe que se llamaba Carlos Aurelio Martínez,
que se le adjudicaba justamente un concepto que tenía la sociedad de entonces. El roba pero hace. Terminó en cana, ¿eh? Terminó en cana. Pero roba pero hace. Le decía, pero Carlos Aurelio Martínez, sí, bueno, se robó una fotocopiadora, que fue porque la causa que lo llevó a estar en cana. Pero hacía, pensaba en los pobres. ¿Está esa cuestión, digamos, instalada en parte de la sociedad? Carlos Nino, un gran escritor, ensayista, abogado, sociólogo de la Argentina, decía que los argentinos, y él lo decía en los años 80, tenemos un problema de conducta con la ley, con la norma, y esto podemos hablar horas de por qué este tema. Yo creo que hay algo de eso. Los políticos no salen de una nube, no caen de una nube misteriosamente, son elegidos. Y también tenemos serios problemas en el mundo periodístico, empresarial, sindical. Fíjese estos días. Somos producto de esta sociedad. Fíjese estos días, ¿no? ¿Qué está pasando en el Pata tema? Medina, el caso del Pata Medina es su show. Yo vengo de una juventud que idealizó a Agustín Tosco. Y mirá, y en la Argentina estamos con el Pata Medina. No hay una evolución, ¿no? Entonces, claramente hay un retroceso en la dirigencia sindical simbolizada por esa, aunque no todos son lo mismo que el Pata Medina. Aclaremos esto, no todos son, porque hay muchísimos dirigentes gremiales honestos, trabajadores y demás. Ahora, la contracara de el roba pero hace, la contracara de eso, bueno, es 12 a 13 millones de argentinos por debajo de la línea de la pobreza, 32%, un país desindustrializado, un país que en los últimos 40 años vivió de la renta fácil, de la guita fácil, de la plata dulce, de la renta financiera, a costa de generar un país altamente desigual, un país subdesarrollado, periférico en el mundo, un país que es el gran productor de alimentos del mundo, el país del pan, pero hay hambre en la Argentina, hay desnutrición infantil en la Argentina. La contracara del roba pero hace es eso, tenemos que cambiarlo sea como sea. Por eso la apelación a los hombres de buena voluntad del justicialismo, del radicalismo, del socialismo, de todo el mundo, para construir una alternativa a esta grieta que representa lo peor de la Argentina y que no tiene mucho futuro. Podrán decir los chicos, yo uso palabras de los más jóvenes, ¿no? Puedo concederle que la grieta tenga chapa, como dicen los chicos por estas horas en la Argentina, tenga chapa. Pero la obligación de todo político es no subirse a la ola. Por eso son saltimbanqui de la política. Acá tenemos muchos saltimbanqui de la política en la provincia de Santa Fe. No es subirse a la ola que nos queda bien. La obligación de un dirigente político honesto intelectualmente es marcar un rumbo, marcar un camino, trabajar para modificar las condiciones del país, convencido de que esas son las condiciones que van a favorecer a la Argentina. Y podrás ganar elecciones como perderla, pero lo importante es el dirigente que tiene las convicciones de saber dónde está el camino para la Argentina. La última, y gracias por su tiempo, porque ya nos están apurando porque tienen una agenda ajetreada. Dos definiciones así de ping-pong, son dos nomás, de 30 segundos cada una. ¿Cómo se hace? Cuando vio o por lo menos parte de la entrevista que le hicieron a Cristina en los últimos días, sobre todo haciendo hincapié en la de Novarecio, ¿cómo se hace para explicar realmente? O sea, usted cuando escuchó la entrevista a Cristina, a la expresidenta, y le preguntan de 7 millones de pesos de patrimonio a 100 palos siendo presidenta o siendo funcionario público, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica? ¿Hay una fórmula? ¿Hay una explicación racional para la persona que la está pasando mal, no llega a fin de mes, tiene que endeudarse con algún crédito personal para llegar a fin de mes? Sea de cualquier rubro, industrias que caen, pymes que caen. O sea, pero ¿cómo se explica? Creo que no se explica, creo que es una incoherencia, creo que es una severa contradicción entre el discurso y la práctica. Creo que no hace bien a los que creemos en las banderas del cambio en la Argentina, la ensucia, la enturbia. Creo que es funcional a Macri.
Creo además que los que venimos de una visión política donde tenemos que tener un gran sentido altruista, un gran sentido de servicio por el otro, por la sociedad, donde lo primero que tenemos que, para ser creíble, tenemos que mostrar el testimonio personal. Yo vengo de una tradición política donde lo más importante es el testimonio, no el discurso. Yo no puedo hablar de justicia social si tengo 150 millones de pesos o de dólares, no sé, o no sé cuántos departamentos en el mundo y en la Argentina. No puedo hablar de justicia social y de ética y de lucha contra las oligarquías cuando tengo el patrimonio que tengo. Yo vengo de Arturo Illia. Arturo Illia se fue de la presidencia más pobre, más honesto, era un médico simple. Yo vengo de la tradición de Raúl Alfonsín. Yo vengo de la tradición también de dirigentes, Agustín Tosco, un dirigente sindical, donde los tipos mostraban con sus vidas, con sus testimonios que lo que decían y luchaban y peleaban lo representaban en sus vidas concretas, en sus vidas cotidianas. Entonces yo le diría, no se puede tener un discurso reformista, transformista, por la justicia social, de lucha contra los poderosos y ser una de las más ricas de la Argentina. En términos de patrimonio personales, no estoy hablando de empresas. No es así. Yo vengo de la tradición del Pepe Mujica. Entonces, ¿por qué es creíble el Pepe Mujica? ¿Por qué es creíble? Porque vive como predica. Y la gente puede ver que un expresidente... Esa frase de Pepe Mujica de si te gusta la guita, no te dediques a la política, tiene que ser una de las máximas de la vida cotidiana de cualquier persona. Porque todos hacemos política. Yo como periodista hago política. Todos en algún ámbito generamos política, tenemos opinión política. Inclusive cuando votamos, por supuesto, esa es la mejor síntesis de esto. La última, ¿qué lo diferencia de los otros dos adversarios que va a tener? Uno, el de Cambiemos, Cantar, y el de Cristina, que es Rossi. Que los dos representan los polos de la misma grieta, de lo que hay que cambiar en la Argentina. Albor Cantar no puede hablar, es un candidato imposibilitado de hablar, no porque no sea capaz, no lo conozco personalmente y puede ser mucho más capaz que yo seguramente. Lo que estoy diciendo es que me llama la atención el silencio en los grandes temas, reforma laboral, la ausencia de federalismo para Santa Fe, el reparto de los ingresos públicos para obra pública que afectan a Santa Fe, el no pago de la deuda, el fondo conurbano bonaerense que nos puede afectar seriamente a los santafesinos. Entonces, me llama la atención. Yo creo que el silencio del candidato Cantar es como que a veces lo veo con una etiqueta en la boca puesta por Buenos Aires. Una mordaza porteña. Tiene una mordaza porteña en la boca, no puede hablar, porque le imponen la agenda de Buenos Aires. Y Agustín Rossi tampoco puede hablar de federalismo y de estos temas, porque él representó un gobierno que concentró el poder en la Argentina, que tuvo una clara vocación hegemónica por fuera de los ámbitos republicanos, que afectó seriamente a Santa Fe. A nosotros nos sacaron el 15% de la coparticipación, motivo por el cual llevó a que el doctor Wiener, el exgobernador, recurra a la Corte Suprema de Justicia y obtengamos este fallo favorable que el gobierno actual desconoce, no quiere cumplir, donde obliga al Estado Nacional a reparar la deuda de Santa Fe de 50.000 millones de pesos. Entonces, ninguno de los dos, integrante de esta lógica de la grieta que está dominando la Argentina y que no es una buena señal para la Argentina, puede ir a defender a Santa Fe en el Congreso de la Nación, porque están condicionados, uno por el centralismo porteño que gobierna, el otro por el pasado, están condicionados y están en una guerra por el poder, están en una guerra, y en esto también hay que volver a pensar en otros términos, y vuelvo a algunos conceptos muy básicos. La guerra por el poder, la guerra del poder por el poder mismo, hace mucho mal, destruye. La pregunta es: ¿el poder para qué? ¿Para qué queremos el poder?
¿Para qué proyecto de país queremos el poder? ¿Para qué proyecto de provincia queremos el poder? Cuando entras en una lucha intestina, destructiva del poder, por el poder mismo, del poder en términos de negocios, como expresa la Grieta, porque unos se resisten a perder el poder que tenían y otros quieren conservar el poder que tienen para seguir avanzando en reformas que van a afectar la vida de muchos argentinos. Es la lógica del poder por el poder. Yo estoy orgulloso de una Santa Fe, por ejemplo, que tiene un ministro de Economía como Gonzalo Saglione, que no viene de ninguna empresa corporativa, no fue CEO de nadie, es un solvente y académico economista y no tiene cuenta en el exterior. El ministro de Economía de la Nación, Duhovne, no solo viene del mundo corporativo, no sé si fue CEO, pero pega en el palo, tiene cuentas en el exterior, el ministro de Economía de la Nación, cuentas millonarias en el exterior, el tipo que tiene que convencer a los grandes empresarios de invertir en la Argentina. Entonces, esta es la diferencia que hay entre nosotros y la Grieta. Esta es la diferencia que hay entre Saglione y Duhovne, entre un gobierno que ejecuta la obra pública histórica para la provincia de Santa Fe sin corrupción. Y sin Odebrecht. Y sin Odebrecht, que fuimos una de las pocas provincias que lo rechazó, y lo que pasó con la corrupción de la obra pública en el gobierno anterior. Esa es la diferencia entre nosotros y la Grieta. Gracias, Contigiani. Gracias a ustedes. Luis Contigiani, el ministro de la Producción. Seguimos en ATP.